Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Cuba autoriza importar paquetes y equipaje no acompañado que no superen los 50 kilogramos. Los cubanos podrán importar más del doble de alimentos e insumos médicos de lo que tenían permitido hasta ahora con la entrada en vigor, este pasado 1 de julio, de una ampliación del límite de carga en paquetería y equipaje no acompañado. La disposición es parte de una resolución publicada este pasado jueves en la Gaceta Oficial, válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Según la normativa, se autoriza de manera excepcional y temporal a enviar a la isla un máximo de $500, o su equivalente en un volumen de 50 kilogramos, en concepto de equipaje no acompañado que contenga alimentos, productos de aseo, medicamentos y otros insumos sanitarios, demostrando el carácter no comercial del envío. Anteriormente, la carga estaba restringida a los $200, o 20 kilogramos. Estados Unidos y México debaten sobre un programa de refugiados que beneficiaría a los cubanos. Estados Unidos podría extender las vías legales para la migración a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. El plan, según la agencia Reuters, permitirá a las personas que cumplan con los requisitos para obtener el estatus de refugiado, hacerlo a través del programa estadounidense de reasentamiento de refugiados que solo está disponible para solicitantes desde el extranjero. A diferencia de aquellos migrantes que solicitan asilo tras llegar a Estados Unidos, bajo la condición de refugiados, con esta variante las personas reciben autorización para ingresar al país, obtener un trabajo inmediato, además de prestaciones como ayudas para vivienda y empleo. Otro de los beneficios es que pueden solicitar la residencia permanente en el plazo de un año, lo que ofrece más estabilidad que otras opciones. 4 funcionarios confirmaron que los gobiernos de Estados Unidos y México están debatiendo el plan. A este programa podrán acogerse aquellos migrantes que comprueben que sufren persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Un cartel pide patria y plomo en la fachada de una bodega en la capital cubana. Los lemas evolucionan y las consignas se van ajustando a los tiempos. Si el título de la canción Patria y Vida se convirtió en una de las frases más coreadas durante las protestas del 11 de julio de 2021, ahora han empezado a variar. Se armó un gran alboroto en el reparto Juanelo, en San Miguel del Padrón, La Habana, cuando los vecinos descubrieron en la fachada de la bodega un cartel contestatario. Sobre la despintada fachada alguien había escrito con letras enormes, durante la madrugada, 3 palabras, patria y plomo. La calle Serafina, esquina AB, donde se ubica este local del mercado racionado, pronto se llenó de curiosos. Todos querían comprobar con sus propios ojos lo que decía la pintada y algunos, más atrevidos, se las ingeniaron para sacar el teléfono y hacer una foto, a pesar del operativo de vigilancia que ya rodeaba el lugar. A toda velocidad, un simpatizante del gobierno comenzó a borrar el graffiti, lo que provocó más comentarios de los clientes que había visto por años deteriorarse la fachada de la bodega, llenarse de mugre en algunas partes y descascararse en otra. Para eso sí que hay pintura, pero para arreglar este barrio dicen que no hay materiales, se quejaba una jubilada nacida en la barriada. Los precios en los mercados cubanos suben en 6 meses, arroz, 47%, malanga, 100%, boniato, 233%. La inflación interanual según la UNI alcanzó un 45.48%, pero los datos recopilados cada semana reflejan una situación aún más alarmante. William hace un chiste doloroso desde hace meses: si el boniato cotizara en bolsa yo compraría acciones, porque va para arriba y sin límite. Este santaclareño, de 66 años, resume en su ironía la inflación que ha golpeado a las familias cubanas y dispara los precios de los productos básicos, especialmente de los alimentos que se venden en los mercados agrícolas. La apertura de las también llamadas placitas, gestionadas fundamentalmente por comerciantes privados, fue una de las flexibilizaciones que hizo el régimen cuando la economía tocó fondo en los años 90. Pero 3 décadas después de que fueran permitidas, muchas de ellas tienen las tarimas vacías o con poca variedad de mercancías a precios mucho más altos. Legisladores de Estados Unidos anuncian foro sobre segundo aniversario de las manifestaciones del 11J. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, anunció una mesa redonda sobre el segundo aniversario de las masivas protestas antigubernamentales ocurridas en Cuba el 11 de julio de 2021. La reunión, dijo en un comunicado, se efectuará el 10 de julio en Miami con activistas de los derechos humanos, con el fin de abordar las acciones represivas y torturas desatadas contra los valientes manifestantes cubanos. Los panelistas analizarán la difícil situación en la que se encuentran los prisioneros políticos, como el rapero Michael Castillo El Osorbo y el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
La situación de los menores de edad y líderes religiosos encarcelados por haber participado en las protestas del 11J es otro tema en la agenda. Después de la mesa redonda, habrá una conferencia de prensa en la cual participarán disidentes cubanos que fueron obligados por la dictadura a irse del país. Restringen llamadas a preso político del 11J en prisión de Quibicán. Las autoridades del penal de Quibicán, en la provincia Mayabeque, cortan las llamadas que hace a su familia el preso político Michael Puig Bergola, quien cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales ocurridas en Guira de Melena el 11 de julio de 2021. Puig Bergola fue privado, por más de un mes, de su derecho a comunicarse con sus allegados a través de llamadas telefónicas, explicó su esposa, Saily Núñez. Núñez publicó en Facebook los comentarios de su esposo, grabados en una llamada telefónica, sobre el atropello, la represión contra las personas encarceladas por el 11 de julio y que los mandos penitenciarios no los reconocen como presos políticos. Humoristas se unen para condenar acoso del régimen contra Jorge Fernández Hera. Apenas unas horas después de publicada una declaración de solidaridad con el periodista, escritor y humorista cubano Jorge Fernández Hera, más de 100 de sus colegas han firmado el manifiesto. En una carta titulada Hay que reír para ver y publicada en la plataforma change.org, los signatarios denuncian la campaña de acoso y descrédito impulsada por la dictadura contra Fernández Hera, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas. En los últimos meses, Fernández Hera ha sido blanco de los ataques de la seguridad del Estado y de las autoridades cubanas que lo han detenido y sometido a un proceso penal por el que actualmente está bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza y reclusión domiciliaria. También le han prohibido la salida de la isla y lo mantienen bajo vigilancia permanente. Esta es una carta en apoyo a un escritor, un humorista que ha sido perseguido sistemáticamente durante meses. Lo han condenado a 1 año de privación de libertad domiciliaria, ha sido chantajeado de todas las maneras posibles, ha sido censurado, expulsado de publicaciones, se le prohíbe viajar, indicó el escritor cubano exiliado en Nueva Jersey y profesor universitario, Enrique del Risco, uno de los autores de la carta. Preso político del 11J Noigué Fernández Tavio se planta en la cárcel. El preso político Noigué Fernández Tavio inició una huelga de hambre desde hace una semana en la prisión Combinado del Este, según informaciones en redes. Noigué es uno de los apresados tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y su caso hasta ahora resultaba prácticamente desconocido, a decir del activista Marcel Valdés. De acuerdo con Valdés, quien publica con frecuencia los rostros de presos con poca visibilidad, Fernández Tavio participó en las manifestaciones en la esquina de Toyo, municipio 10 de octubre, en La Habana, y fue condenado a 12 años de privación de libertad. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos que se suscriban a este canal, compartan y le den like para más contenido.